Bueno, vamos a dar inicio a la presentación. Vamos a hablar acerca de las experiencias psicóticas durante el procesamiento de la recompensa. El contenido de la presentación: primero vamos a describir las psychotic-like experiences, vamos a hablar un poco de los criterios de dominio, el ultra alto riesgo de psicosis, el modelo de saliencia y el procesamiento de recompensa, y después vamos a hablar propiamente del artículo. Cuando hablamos de psicosis, todos podemos identificar cuando una idea está fuera de la realidad o cuando alguna percepción es falsa, pero todos los que vemos pacientes en la clínica vemos que estos límites no siempre están tan bien marcados. Los límites entre lo que es aceptado como normal o lo que se sale como del contexto pues son borrosos. Pueden existir alteraciones que no cumplen con todas las características de psicosis y que se presenten incluso en la población general. Por ejemplo, algunas ideas de referencia que podrían llegar a justificarse por el contexto y a lo mejor solo son de un contenido como peculiar o extraño, pero no necesariamente se salen de la realidad. También, por ejemplo, algunas experiencias alucinatorias. Todos en algún momento hemos llegado a percibir, por ejemplo, que vibra el celular y llegamos a percibir el movimiento y todo como del teléfono y no es nadie, o si estamos esperando una llamada, los sonidos los podemos confundir con el sonido del teléfono y no necesariamente estamos fuera de la realidad. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, las supersticiones, que la persona las llega a considerar como exageradas tal vez, pero este tipo de pensamiento mágico en el que si yo pienso algo, pienso que va a ocurrir, y eso aparece más frecuente de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, cuando alguien en la guardia dice que la guardia está tranquila, cualquier cosa que pase después, pues se lo van a atribuir a la persona que lo dijo, ¿no? Dentro del continuum de la psicosis, es importante explicar que no es un fenómeno estático. Entonces, en esta imagen podemos ver los diferentes constructos dependiendo de la intensidad que aparecen en estos síntomas. Hacia su lado izquierdo podemos ver en blanco la población, entre comillas, sana o asintomática, que realmente se muestra borroso porque pues no podemos tener datos de ellos, pero si nos vamos hacia la derecha, mientras más se acerca al lado rojo, es lo que llamaríamos como tal psicosis, pero antes de que se presente tenemos, por ejemplo, rasgos esquizotípicos de la personalidad, experiencias psicóticas o un estado ya clínico de alto riesgo. Hablando de las experiencias psicóticas, pues son manifestaciones subclínicas de síntomas psicóticos. Son frecuentes en la población general, en personas que no tienen un diagnóstico psiquiátrico como tal. Se han hecho varios estudios, pero en general se dice que es del 8 al 10%, aunque son mucho más frecuentes en adolescentes. Cuando se propuso este concepto de experiencias psicóticas para tratar de justificar este como constructo, pues hicieron varios estudios, y uno de ellos relevante es el de la Corte de Dunedin, en donde estudiaron a una población durante mucho tiempo, pero se vio que los sujetos que a los 11 años presentaban experiencias psicóticas tenían un aumento del riesgo de presentar síntomas clínicos significativos de 5 a 16 veces, aunque no se tienen como tal los datos de a los cuántos años. Hay algunos factores de riesgo para presentar experiencias psicóticas, por ejemplo, las alteraciones perinatales, específicamente relacionados con trauma obstétrico o infecciones maternas recurrentes. Las minorías étnicas son las que más lo llegan a presentar. Trauma en la infancia. Llama la atención que uno de los datos que más fue significativo es los sujetos que fueron receptores y emisores de bullying, que tuvieron los dos. Sujetos con bajo coeficiente intelectual o que en la familia hay alta emoción expresada. De las sustancias, la cannabis es en la que se tiene mayor evidencia que acelera la presentación clínica de los síntomas psicóticos, y comorbilidades como con ansiedad o ideación suicida. Dentro de esta visión dimensional de los fenómenos,
En el 2013 el Instituto Nacional de Salud Mental propuso un modelo para abordar los padecimientos psiquiátricos en el cual se trata de explicar la conducta con bases neurobiológicas. Entonces se describieron diferentes constructos dimensionales, los cuales se agrupan en dominios. Regresando a esta como descripción de un continuum de la psicosis, es importante ver pues por qué son importantes estos estadios iniciales. Lo que se trata en general es, se han hecho, la mayoría de los estudios se hacen en pacientes que ya tienen psicosis como tal, y aún así no se tiene toda la información. Entonces, al verlo de esta forma en un continuum, se planteó la pregunta de estudiarlo desde antes que aparezca clínicamente significativo, porque entonces podemos reducir los daños que ocasiona una psicosis no tratada, mejorar el pronóstico y la funcionalidad, porque generalmente esto ocurre en la adolescencia, en donde cualquier disfunción que aparezca ahí va a tener una repercusión a largo plazo. Entonces, dentro de esto se describió un grupo de población de ultra alto riesgo de psicosis. Se sabe que estos pacientes tienen un riesgo del 25 al 35% de desarrollar un trastorno psicótico a los 2 años. Dentro de este concepto hay 4 características. Los síntomas básicos, que son, por ejemplo, la motivación, la tolerancia al estrés, alteraciones en el afecto, en el pensamiento y alteraciones en la percepción sensorial, entre otros. Los síntomas psicóticos atenuados, que son síntomas psicóticos pero con una intensidad subclínica. Entonces hay ideas de referencia, creencias extrañas, puede haber ideas de grandiosidad, ideación paranoide, y experiencias perceptuales inusuales, pero durante esto el sujeto todavía lo reconoce como algo, o sea, no pierde todavía como el punto de la realidad, el contacto con la realidad. Los síntomas psicóticos breves intermitentes, estos son como tal, o sea, es una psicosis franca que dura menos de una semana y generalmente remite, bueno, siempre remite de forma espontánea sin el manejo antipsicótico. Otro de los rubros importantes es valorar el riesgo genético, que se evalúa con un familiar de primer grado que tenga un trastorno psicótico, y el deterioro funcional, que haya disminución significativa en la funcionalidad en el último año. Hay varias escalas para medir a esta población, pero una de las más usadas es la CARMS, que lo que evalúa realmente es los psicóticos atenuados, los breves intermitentes y el riesgo genético y deterioro funcional. Si nosotros observamos esta tabla, que no se ve. Si nosotros observamos esta tabla, podemos ver en azul aparecen, este que está aquí son los síntomas básicos, que pueden dividirse en cognitivos perceptivos o solo cognitivos, que eso significan estas abreviaturas. Entonces, estos son los primeros en aparecer. Posteriormente aparecen Posteriormente aparecen los psicóticos atenuados y después aparecen los psicóticos breves intermitentes. Esto es importante porque, si se dan cuenta, los síntomas psicóticos como tal son los últimos en aparecer. Entonces, si nosotros solamente buscamos estos síntomas, pues nos vamos a encontrar al paciente ya justo en esta fase en donde está a una línea de pasar a ya tener un trastorno psicótico como tal. Con toda esta información, pues yo me planteé una pregunta, que sería si existen características cognitivas que estén relacionadas con la psicosis. Existe algo que se llama el conflicto cognitivo, en el que hay una presencia simultánea de varios estímulos, que generalmente son estímulos tanto fuertes y débiles, y ocurre una necesidad de procesarlos. Nosotros, o una persona que no tiene síntomas, tiene un control inhibitorio sano, resuelve este conflicto cognitivo al inhibir la interferencia. Por ejemplo, ahorita todos están escuchando la presentación porque este es el estímulo a lo mejor más relevante y no escuchan el tráfico o la gente que se para, pero si empieza a sonar la alerta sísmica, ese estímulo se vuelve más relevante que la presentación, entonces somos capaces de inhibir una cosa y poner atención a la otra. Pero no... Entonces, para eso realmente funciona el control cognitivo en este sentido. En la psicosis hay un error en la inhibición, entonces todos los estímulos se vuelven relevantes. Entonces, la persona, todo lo que está alrededor, cada mínimo sonido o movimiento, o si está hablando con alguien más, cada uno de los gestos que haga, los movimientos, los filtra como si fueran sumamente relevantes.
se ha dicho que el grado de afectación del control inhibitorio se relaciona con la persistencia de la psicosis. Okay. Vamos a hablar acerca para explicar este tipo de relación entre el control inhibitorio y la psicosis, se propuso un modelo que se llama el modelo de saliencia. Es una teoría que intenta relacionar los mecanismos cognitivos con los síntomas psicóticos. La saliencia la palabra saliencia no tiene una traducción así literal al español, entonces se hizo esta palabra de saliencia, que significa la habilidad que tiene un estímulo de captar la atención y de motivar un comportamiento. Si nosotros hablamos específicamente de algo que se llama saliencia motivacional, es la habilidad de un estímulo para captar la atención y motivar un comportamiento, pero este comportamiento va dirigido a una meta. Entonces, por ejemplo, pasa un estímulo más relevante que el que está al lado y entonces voltea. El principal mediador o el principal que participa en la saliencia es la dopamina. Hablando un poco de la dopamina, pues siempre cuando nosotros estamos en un periodo previo a recibir un estímulo hedónico, hay una liberación elevada de dopamina. Entonces, tomando en cuenta esta información, se propuso la teoría del modelo de saliencia de la psicosis, en la que hay una liberación de dopamina independiente del contexto, una disregulación. Entonces, no hay nada que esté llamando la atención, ningún estímulo hedónico, pero de todos modos les está como disparando dopamina de forma descontrolada. Entonces, el proceso normal de la búsqueda de la novedad es guiado por un contexto, es reemplazado por un sistema endógeno de saliencia. No hay nada que nos esté llamando la atención, sino que la pura dopamina que está liberándose de forma descontrolada es lo que hace la saliencia. Entonces se habla que la dopamina actúa como una creadora de novedad aberrante. Nos vamos a enfocar específicamente en la desregulación dopaminérgica y se han descrito algunas teorías como para explicar un poco cómo es la formación del delirio dentro de esta teoría. Entonces, tenemos un estado hiperdopaminérgico que está provocando una saliencia inapropiada. Entonces, el paciente desarrolla una sensación de perplejidad, porque imagínense que todos los estímulos que estuvieran a su alrededor, todos los filtraran como sumamente relevantes. Entonces, el individuo se siente con un montón de estímulos y ninguna explicación para todo lo que está sintiendo, viendo y percibiendo en general. Entonces se dice que está como en un estado de perplejidad. Esto a la vez ocasiona alteraciones en el afecto y en el comportamiento. Algo muy importante es que a partir de estas experiencias que el paciente tiene, él construye el delirio tomando en cuenta las experiencias previas, el contexto, todos los antecedentes, y esto es lo que nosotros llamamos como marco psicótico. Por eso, por ejemplo, una persona que siempre alucina que van a venir los aliens a raptarlo, a lo mejor si después suspende el medicamento y si vuelve a tener un episodio psicótico, probablemente esté dentro del mismo marco, que también tenga que ver con que vienen a raptarlo. Entonces, esto es importante porque la misma alteración química, la desregulación dopaminérgica, es capaz de provocar diferentes síntomas, el contenido del delirio de cada persona va a ser individual. Entonces, dentro de este contexto se habla que el paciente desarrolla una explicación cognitiva para toda esta experiencia aberrante que está experimentando. Y tomando en cuenta entonces esto, ¿cómo podríamos medir la actividad dopaminérgica? Si sabemos que es producto de una desregulación, ¿cómo podríamos medirla en una persona como in vivo, ¿no? Entonces, existen tareas cognitivas que sabemos que encienden, por decir así, los circuitos dopaminérgicos. Es importante hablar, si vamos a ver las tareas cognitivas, de la recompensa. La recompensa tiene varios componentes. Por ejemplo, el liking, que sería como el querer, es el componente hedónico de la recompensa. El wanting, que sería la motivación hacia la recompensa. Y bueno, el aprendizaje, que son las asociaciones que el sujeto hace para buscar futuras recompensas. Algunas de las como fases del proceso de la recompensa son la anticipación, la evaluación, la motivación y el aprendizaje. Ahorita vamos a hablar de ellas. Los individuos entonces experimentan, aprenden y repiten acciones dirigidas a una meta ante la posibilidad de poder tener una recompensa. Y de igual manera evitan acciones que no desencadenen una recompensa.
En la práctica, como tal, podemos como inferir la codificación neural o cómo está funcionando al medir la actividad relacionada con el placer, con un estímulo hedónico. Entonces, por ejemplo, en la motivación de la recompensa, no sé, por ejemplo, yo quiero un café, entonces voy a salir a buscarlo, voy a ir caminando por la calle, o sea, porque tengo esta salida motivacional en la que tengo mucho sueño y quiero un café. Entonces, en este proceso de la recompensa, se activan el área tegmental ventral, el núcleo accumbens, la corteza medial prefrontal, la corteza del cíngulo anterior y el hipotálamo. Y los principales neurotransmisores que participan aquí son la dopamina y el glutamato. En el aprendizaje de la recompensa, por ejemplo, yo llego al Galeno y veo que me ofrece un café que yo nunca he probado, lo pruebo y me gusta, entonces yo aprendo cuál es, cuánto cuesta, cómo se llama, para que en un futuro tal vez yo pueda volver a pedirlo. Entonces ahí se activa la corteza del cíngulo anterior, la corteza orbitofrontal y el estriado dorsal. Y principalmente lo que participa ahí es la dopamina. En la anticipación a la recompensa, por ejemplo, otro día no tengo historia clínica y tengo tiempo y entonces yo sé que voy a poder ir por un café y desde antes de recibir el estímulo, entonces empiezo a liberar dopamina, se activan la corteza del cíngulo anterior, la orbitofrontal, la medial prefrontal y los núcleos de la base. En la evaluación de la recompensa es como el feedback, entonces yo ya que lo compré y todo, digo, bueno, pues valió la pena haber caminado hasta acá o no valió la pena y entonces ya no voy a venir y eso, todas estas fases participan en el aprendizaje de la recompensa. Entonces, sabemos que en los pacientes con psicosis como tal, así psicosis clínica, tienen un estado hiperdopaminérgico. Y después de describir todo esto del modelo de la saliencia, pues entonces yo me pregunté si estarían los sujetos que tienen experiencias psicóticas, tienen también alteraciones en el tono dopaminérgico. Y si los tienen, pues cómo se comporta el procesamiento de la información, el procesamiento de la recompensa en estos sujetos que tienen experiencias psicóticas. Entonces, tomando en cuenta todas estas como preguntas, yo encontré este artículo que fue publicado en agosto de este año en la revista JAMA Psychiatry, con un factor de impacto de 16.42, y pues principalmente porque hablaba de las experiencias psicóticas en el proceso de recompensa y hacía una examinación como de las áreas o los mecanismos neurales involucrados. En el artículo, los autores plantean dos hipótesis. La presencia de experiencias psicóticas altas se va a asociar con una disminución de la corteza prefrontal y del estriado durante el procesamiento de la recompensa. La segunda hipótesis es que el patrón de activación de la corteza prefrontal y del estriado van a variar entre los grupos que tengan altas experiencias psicóticas y bajas. Se utilizaron varias herramientas de medición, ahorita les voy a explicar cada una, pero pues fue la CAPE, específicamente es la CAPE 42, que se utiliza en sujetos mayores de 18 años en adelante. Hay una batería de pruebas neuropsicológicas y dentro de esa batería está una que se llama la Affective Go-No-Go Task, que fue la que utilizaron, Monetary Incentive Delay Task y bueno, resonancia magnética funcional, que se realizó mientras los sujetos hacían la tarea del Monetary Incentive Delay Task. El CAPE-42 es una escala que fue diseñada para evaluar las creencias o experiencias mentales vívidas. Se aplica más como una herramienta de tamizaje, más que como de diagnóstico, y tiene 3 dimensiones, positiva, negativa y depresiva. La positiva tiene 20 ítems, la negativa tiene 14 y la depresiva tiene 8. Y evalúan, por ejemplo, experiencias extrañas, ideación delirante, anormalidades perceptuales. Dentro de la dimensión negativa, pesimismo, tristeza o desesperanza, y de la depresiva, aislamiento social, aplanamiento o abolición. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de algunas de las preguntas. Cada ítem es evaluado de 2 formas. Por ejemplo, ¿alguna vez ha sentido como si le estuvieran sacando los pensamientos de su cabeza? Si el sujeto contesta que nunca, entonces ya no se sigue contestando y se pasa a la siguiente pregunta. ¿Alguna vez ha tenido pensamientos tan intensos que le preocupó que otras personas pudieran oírlos? Cualquier puntuación que no sea nunca, entonces se pasa a la siguiente como el siguiente apartado, en donde se va a evaluar el malestar percibido por la persona por ese síntoma, porque no necesariamente porque lo tenga significa que le causa malestar. Entonces ya igual está calculado del 1 al 4. La Go-No-Go Task, ellos utilizaron la Affective Go-No-Go Task, pero les voy a explicar más o menos cómo funciona el paradigma Go-No-Go y ya después en su variación de
del affective gono-go. Entonces, lo que hace es evaluar el procesamiento de los sesgos de información para los estímulos positivos y negativos. Se le pide al sujeto que responda lo más rápido y correcto a una tarea, que sería el estímulo go. Entonces, por ejemplo, va a presionar el botón cada vez que vea la flecha azul. Se le da también una señal de alto con la que el paciente debe de inhibir la respuesta. No la vas a apretar si sale verde o amarillo, ¿no? Ese es el estímulo no-go. Entonces, se evalúa en 3 niveles. Primero con un solo estímulo, que evalúa la atención y el tiempo de respuesta. Luego con 2 estímulos, que evalúa la atención sostenida y el shifting, y la inhibición de la respuesta. Y en la tercera fase es con 3 estímulos, que evalúa lo mismo, pero es un poco más sensible. Entonces, aquí viene como un ejemplo. Dentro del go-no-go task está esta variación del affective go-no-go, en el que los estímulos que se dan no son tanto flechas o símbolos, sino son palabras, y estas palabras pueden pertenecer a 3 categorías: palabras positivas, negativas o palabras neutrales. El Monetary Incentive Delay Task es una prueba realizada para evaluar la predicción, la anticipación y el procesamiento de la recompensa, las fases de las que ya habíamos hablado ahorita. Entonces, al sujeto se le dan, primero, en la primera pantalla, se les da un estímulo. Por ejemplo, los cuadrados significan que él va a perder dinero. El triángulo es un estímulo neutral y los círculos significa que va a ganar. Entonces, aparece primero un símbolo, luego aparece en la segunda pantalla, aquí está, en la segunda pantalla, el estímulo como de fijación. Cada uno de los estímulos aparece durante ciertos milisegundos, y después se le pide al paciente al sujeto que apriete el botón lo más rápido posible para ganar o evitar perder. Después de esto hay un periodo en el que se da un feedback de lo que ganó, perdió y lo que le queda. Eso también se mide, y luego nuevamente aparece otro estímulo de fijación y otra vez. Entonces, esta prueba está diseñada de forma que, aunque el paciente lo haga como muy bien, no va a tener más del 60% correctas, porque no importa realmente si contesta correctas o no, sino qué áreas son las que se activan durante este procesamiento, y por eso se hace al mismo tiempo que la resonancia magnética funcional. En este estudio tomaron la información de una base de datos de un estudio multicéntrico que se llama el estudio Imagen. Este estudio es realizado en 3 países y se tomó una muestra de 2,000 adolescentes a los 14 años, y se han estado evaluando a los 14, a los 19 y actualmente los están evaluando a los 22. A estos pacientes se evaluaron a los adolescentes y a sus papás, y se les realizaron imágenes cerebrales, pruebas de genética y una evaluación psiquiátrica completa que involucra también pruebas neuropsicológicas y diferentes test. Entonces, esta es una base de datos que ya está ahí. Los autores del artículo tomaron la información de esa base de datos. El objetivo del estudio Imagen es comprender el comportamiento del desarrollo cerebral, la sensibilidad que hay a la recompensa, la impulsividad y el procesamiento emocional. Entonces, en este artículo tomaron 1,434 adolescentes sanos, y en el momento que los tomaron tenían 19 años. Se les aplicó el CAPE-42 y, dependiendo si puntuaban en la decila superior o en la decila inferior, los dividieron. Los de la decila superior los clasificaron como altos, y el grupo era de 149, y los de la decila inferior se clasificaron como bajos, igual fueron 149. Y ambos grupos se parearon por lateralidad, por coeficiente intelectual y por edad. Las características demográficas de cada uno de los grupos aquí está. Realmente lo que predominó por ejemplo, lo que llama la atención en el grupo de bajos es que predominan del sexo masculino, cuando realmente se ha descrito que predomina más en este género. La mayoría son diestros, y en cuanto al coeficiente intelectual, pues ambos están variados. Esta diferencia que hay, pues no es estadísticamente significativa. De acuerdo a las puntuaciones del CAPE, esto es importante porque una de las situaciones que pasó con la muestra de las altas experiencias psicóticas es que en la puntuación, en el artículo describen que hubo una distribución irregular cuando les aplicaron el CAPE. Entonces, por eso tuvieron que tomar los de la muestra que tenían, los de las decilas superiores. Pero realmente, incluso el grupo de altos no son tan altos. Por ejemplo, aquí podemos ver que tienen
el total del CAP en el grupo de altos fue 111, cuando el puntaje máximo de la escala es 294. Entonces, estaban altos dentro de esa población, pero realmente no estaban tan altos. Y bueno, y de los otros, como clasificaciones, podemos ver los síntomas positivos, delirios bizarros, delirios sociales, síntomas negativos y depresivos, todo lo que evaluó el CAPE. Ahora, dentro a esta misma población se les aplicaron algunas otras escalas para parearlos. Entonces se les aplicó la escala de depresión de adolescentes y se vio que el grupo, por ejemplo, de las bajas experiencias psicóticas tenían más síntomas depresivos. Sin embargo, de todos modos, estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. Se les aplicó también test para valorar el consumo de alcohol, el audit y el consumo de Ambas fueron más altas en el grupo de altas experiencias. Y el WISC es una prueba que se utiliza para medir el coeficiente intelectual en adolescentes, y esto es también igual tampoco hubo como diferencia. Ahora, ambos grupos, tanto el alto como el de bajos, se tomaron del estudio imagen, se tomaron las resonancias magnéticas funcionales que se les realizaron a los 14 y a los 19 años. Las regiones de interés que estudiaron fueron la cabeza del caudado, están marcadas ahí con los colores, que es en verde, el giro frontal medial derecho, que es el giro frontal medial izquierdo y el giro del cíngulo. El análisis estadístico que se realizó fue un análisis de varianza mediante un modelo mixto y se examinó el efecto del tiempo, el grupo y su interacción. Esta tabla muestra uno de los resultados que fue estadísticamente significativo, en el que muestra los parámetros de activación a los 14 y a los 19 años en la región de interés, que fue el giro frontal medial izquierdo. Estos números son las coordenadas. Entonces, podemos ver, la línea amarilla son los de bajas experiencias. Entonces, podemos ver que a lo largo del tiempo se mantuvieron igual. Pero lo que llama la atención es que los pacientes del grupo de altas experiencias a los 14 años tenían menor activación frontal y después, cuando los volvieron a evaluar a los 19, había corregido y tenía prácticamente lo mismo que los de bajas experiencias. Aquí podemos ver los parámetros de activación a los 14 y 19 años del giro frontal medial derecho, el del anterior era el izquierdo. Entonces, igual, el grupo de altas experiencias podemos ver que evaluado a los 14 años y luego evaluado a los 19, se normaliza, o más bien aumenta la activación al nivel del giro frontal medial derecho. Este también es el giro frontal medial derecho, pero son diferentes coordenadas, es otra de las áreas de interés, y entonces podemos ver igual que el grupo de altas experiencias a los 14 años tenía disminución de la activación en la corteza y a los 19 años tenía mayor activación. Y bueno, esta como disminución que parecería del grupo de bajos, esta no fue estadísticamente significativa. Entonces, los resultados que se obtuvieron por esta investigación fue a los 14 años que los adolescentes del grupo de altas experiencias psicóticas demostraron disminución en la activación de áreas prefrontales y límbicas durante el proceso de recompensa, esto comparados con el grupo de bajas experiencias. Y a los 19 años, el grupo de altas experiencias mostró un aumento significativo en la activación de la corteza prefrontal y disminución en la activación de la estría dorsal en comparación con ese mismo grupo, pero a los 14 años. Entonces, ¿qué significan estos resultados? Los autores plantean que con estos resultados podemos decir que cuando se realiza una tarea de procesamiento de recompensa, los adolescentes que tienen altas experiencias psicóticas presentan disminución en la activación frontal, de los 14 a los 19. El aumento en la activación cortical a lo largo del tiempo, ellos proponen que se trate de un mecanismo compensatorio en el que, debido a que hay una saliencia aberrante que está provocando las experiencias psicóticas, aparecen y los mecanismos cognitivos alterados que no lo pueden contextualizar. Eso sería como la explicación de si presentan síntomas psicóticos. Entonces, las conclusiones a las que llegan los autores es que el aumento en la activación de la corteza puede ser un mecanismo de compensación que permite que los mecanismos del control cognitivo contextualicen estas experiencias.
lo suficiente para evitar que progrese a una intensidad. Entonces el sujeto a lo mejor experimenta cosas extrañas o llega a tener ideas extrañas, sin embargo su control cognitivo, como compensó, le da una explicación que le permite no seguir progresando a psicosis. Entonces se ha propuesto utilizar el control cognitivo como un evento clave en la transición de la sintomatología dentro de este continuum hacia la psicosis, y se ha propuesto utilizarlo como un biomarcador. Entonces, ya después de leer el artículo y de analizarlo, pues pensé, realmente este artículo ayuda a resolver la pregunta planteada. Pues sí y no. Tiene muchas limitaciones el artículo. Por ejemplo, dentro de la estratificación de las mediciones del CAPE, como no puntuaron en una distribución normal, tomaron estos deciles altos y bajos. Entonces, estos resultados que aparecieron en el grupo de altos, recordamos que realmente no están tan altos. Entonces, no podemos como generalizar que todas las personas con experiencias psicóticas van a comportarse así. No se descartó tampoco la presencia de otros trastornos que pudieran afectar el control cognitivo en ese grupo de pacientes. Por ejemplo, que tuvieran TDA o que tuvieran TOC u otras alteraciones. Las imágenes de la resonancia magnética funcional que muestra el artículo, esto nos llamó la atención porque solo muestra la imagen que les puse, en donde se señala con colores las áreas de interés, pero no muestra una comparación de la activación, porque si dicen que hay un aumento en la activación, no sale, y en los anexos tampoco. Entonces, pues eso limita un poco como el analizar el artículo. No se especifica tampoco la variante del Monetary Incentive Delay Task que fue utilizado, y esto es importante para saber qué tipo, como en qué fase fue la que se vio la alteración, etcétera. Y si se trataba de medir la inhibición, existen otras pruebas más específicas que podrían haberse utilizado para medirla. Entonces, algunas propuestas que, tomando en cuenta estas limitaciones, algunas propuestas para mejorar el artículo, a lo mejor en un futuro, por ejemplo, sería si se hubiera aplicado el CAPE a los 14 y a los 19, porque solo se aplicó a los 19. Entonces, tampoco podemos inferir cómo estaba ese sujeto a los 14 solo por la resonancia. Considerar el consumo de sustancias, el TDA como criterios de exclusión. Medir la inhibición mediante otras pruebas, por ejemplo el Stroop test, en el que aparece, por ejemplo, una palabra que dice verde y aparece en color rojo, y entonces eso es más específico para medir la inhibición. Y bueno, mostrar las imágenes comparativas de la resonancia magnética, porque ese es en lo que se están basando para proponer la explicación de la compensación de la corteza. Y el realizar una tercera evaluación, por ejemplo, para ver de estos grupos, de los dos grupos de experiencias a los 22 años, que es la evaluación que sigue, pues cómo se comportaron, cuáles sí progresaron a psicosis y qué pasó con los que eran de bajas experiencias también. Y bueno, como reflexión final, cuando a veces, cuando nosotros como leemos artículos o libros, pues es importante como no tomar todo lo que leemos como si fuera un dogma. O sea, siempre es importante como cuestionar todo lo que leemos, a pesar de que a lo mejor está publicado en una revista que tiene mucho impacto y que tiene mucho prestigio, pues lo importante es hacer este ejercicio de crítica. Por ejemplo, este artículo pues tuvo muchas deficiencias, pero el identificar las deficiencias, el buscar soluciones hace que salgan más preguntas, y entonces esas preguntas hace que sigamos buscando, y entonces ese es como el proceso del aprendizaje, ¿no? Y bueno, quiero agradecer a mi tutor, el doctor Mauricio Rosell, y a la doctora Ivonne Flores y al ingeniero Cortés, por su tiempo y su disposición y su paciencia para ayudarme a hacer la presentación. Gracias.